¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una clase más de personal social. Hoy vamos a hablar sobre las dos teorías que existen para explicar el origen de las especies o el origen de la humanidad. Eh, Previo a esto, quiero darte dos recomendaciones. La primera, desinfecta todo el lugar donde estás haciendo tu clase con ayuda de un trapito con alguna solución de lejía o alcohol. Lo que puedes hacer también es traer un lápiz, un borrador o un lapicero y una hoja o tu cuaderno para poder anotar. Espero que esta clase sea de tu agrado y iniciemos con nuestra sesión del día de hoy. Teoría creacionista versus teoría evolucionista. El hombre siempre ha buscado explicar cómo llegó o cómo fue su origen. Para ello, se planteó en un primer momento que existía un origen divino, es decir, que fue creado por un Dios superior. A esta teoría de la creación de un Dios superior se le llamó teoría creacionista. También tuvo su base científica y se llamó fijismo o teoría fijista. ¿Qué quería decir la teoría creacionista? No solo que las especies que habitan nuestro planeta fueron creadas por un Dios superior, sino que fueron creadas tal igual desde su aparición hasta la actualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo del tiempo la humanidad y las especies no han cambiado en nada. Entonces, para que puedas entender esta teoría creacionista, te voy a pasar a explicar con mayor detalle. Según la teoría fijista, todas las especies que existen en nuestro planeta no han cambiado desde su origen. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, tal como lo conocemos, el león, tal como lo conocemos, el venado, el ratón, el conejo y todas las especies que tú ves actualmente en nuestro medio ambiente han existido tal igual desde el origen de la vida. Es importante entender que también explica esta teoría que existe un Dios que creó a estas especies y que gracias a él, pues estas especies existieron tal igual como desde el origen de la vida. Eh, ¿De dónde saca la base esta teoría creacionista o fijismo? Esta teoría nace gracias a la lectura que se hace del libro del Génesis. El libro del Génesis es el primer libro que existe eh, explicando el origen de la vida en nuestro planeta. En él se narra que Dios creó toda la vida en 7 días. Bueno, en 6. El séptimo lo usó para descansar. Entonces, Dios crea toda la vida y crea al hombre y a la mujer, ¿verdad? A la mujer a imagen y semejanza del hombre, extrayendo una costilla. Y antes de crear al hombre, creó a los animales que hoy conocemos. Supuestamente los mismos animales, desde que Dios creó la vida hasta estos días, han sido iguales, no han cambiado. Al pasar de los años que esta teoría estuvo como la convencional, la que era la respetada, muchos científicos se comenzaron a preguntar si esto era verdad, si la teoría fijista o el fijismo era cierto y si es que efectivamente la humanidad nacía de un ser superior y que no evolucionaba a lo largo de los años. Por ende,
En contra de esta teoría creacionista, nace la teoría evolucionista, que como su nombre dice, viene de la palabra evolución. Sí, no quiere decir que es como los Pokémon que evolucionan, pero más o menos tiene el mismo sentido. ¿Qué quiere decir? Que una especie va cambiando a medida que pasan los años a ser otra. Profesor, pero yo no he cambiado, mi hermano no ha cambiado. No solamente hablamos de cambios físicos, sino también hablamos de cambios psicológicos. Entonces, esta teoría evolucionista nace en contra de la teoría creacionista. ¿Cómo son los primeros indicios para que esta teoría evolucionista pueda tener una base científica? Bueno, te comento que los investigadores, los arqueólogos, fueron descubriendo diferentes huesos de animales, partes de animales, dientes, huesos, que llamaremos fósiles, y que estos fueron estudiados y tienen todo un proceso para que podamos decir que existe una evolución. Estos huesos eran comparados con las actuales especies debido a que formaban algún animal o alguna especie muy parecida a la actual, con ciertas características diferentes. Profesor, todavía no entiendo cómo es esto de la teoría evolucionista. Muy bien, tú has visto tus películas de Madagascar perdón, tu película de la Era del Hielo, que tienes como tarea de que verla para que entregues tu proyecto de la teoría evolucionista. Te comento, ahí vas a ver especies muy parecidas a las especies actuales. Entonces, estas especies, al ser muy parecidas, han cambiado su forma a lo largo de los años. Por ejemplo, uno de los protagonistas es el tigre dientes de sable, que se parece al tigre actual. ¿Cuál es su diferencia entre el tigre dientes de sable y el tigre actual? Es que no tiene colmillos el tigre actual. ¿Por qué ya no tiene colmillos? Porque ya no los utiliza. Porque comienza a cambiar su forma de alimentarse. También otra especie que tú puedes haber visto en esta película son los mamut. Los mamut son la especie antes del elefante. El mamut tenía pelo debido al frío intenso que existía en los años donde vivió. A medida que el clima fue cambiando, el mamut ya no tuvo la necesidad de tener pelo. Así como estos dos ejemplos de especies que has podido ver en la Era del Hielo 1, te invito a que mires otras especies y las puedas comparar con las especies actuales. La misma comparación que tú haces lo hizo en algún momento Charles Darwin, quien fue padre de la teoría evolucionista, y la hizo gracias a que su abuelo tenía una intención o tenía estudios previos sobre la evolución de las especies. Charles Darwin publica su libro El origen de las especies en el año 1859. Darwin publica este libro debido a que encuentra una similitud entre algunas especies que han ido cambiando de acuerdo a las zonas geográficas en donde él encontró ciertos fósiles o ciertas especies. A este proceso de adaptación, que como ya te lo había explicado, sucede, por ejemplo, en el tigre dientes de sable, que ya no utiliza sus colmillos y por ende ya no los necesita, las siguientes especies ya no van a salir con estos colmillos. Entonces, a este proceso se le llama selección natural. ¿Qué quiere decir? Que la especie se va adaptando de acuerdo a el lugar donde
al ambiente en donde se desarrolla. Eso es lo que quiere decir selección natural, que la especie se adapta al lugar donde está adaptándose, donde está residiendo. Te explico nuevamente, el mamut ya no tiene la necesidad de tener tanto pelo porque el clima de las glaciaciones fue cambiando y por ende ya no eran necesarios los pelos y pasó a tener una piel que casi no tiene pelo y que ahora lo conocemos como elefante. Te comento una curiosidad. Actualmente existen elefantes que tienen colmillos de marfil. El marfil es un elemento muy preciado por muchos cazadores en África. En la actualidad existen elefantes en el África que ya no desarrollan estos colmillos de marfil. A este proceso de que ya no desarrollen colmillos de marfil se le llama selección natural. La especie fue evolucionando por su propio bien, para que no sean cazados por la necesidad de estos cazadores de quitarles sus colmillos. Es interesante cómo la humanidad va evolucionando, y no solo la humanidad, sino las especies que nos rodean. Para hablar de la humanidad lo hablaremos en un siguiente video. ¿Cuáles son las evidencias que existe evolución? Como te lo comenté, la primera evidencia que tenemos para que hablemos de evolución es que existan fósiles. Estos huesos que te explicaba que son de animales antiguos que podemos encontrar pues haciendo la excavación respectiva en diferentes zonas. Estos fósiles pasan por un proceso de comparación, que es el punto número 2, que es una anatomía comparada. Es decir, si encontramos un hueso de una especie que se asemeje a la actual, podemos decir que hubo una relación entre estas especies y por ende fueron evolucionando. Es así como sabemos que el tigre dientes de sable es una especie que evolucionó al tigre normal. Es por lo mismo que sabemos que el mamut es una especie que es pariente del elefante actual. Esta comparación de estos fósiles se llama anatomía comparada. Y no solamente se realiza esta comparación física, sino se puede realizar otra comparación, que es la comparación embriológica, biológica molecular y bioquímica. En estas tres tenemos que ver el tema del ADN y del ARN, es decir, cómo está compuesto genéticamente las especies. Finalmente, se hace un aislamiento geográfico, es decir, cuál fue la ruta en la cual estas especies se fueron adaptando o cambiando y por qué se realizó este cambio, ¿no? Como les decía, los elefantes actuales, con diferencia al mamut de la época de la era del hielo, tenían pelos. Entonces, ¿por qué? Porque geográficamente las zonas donde el mamut habitaba eran muy frías. Al cambiar completamente la temperatura de estas zonas, el elefante pierde estos pelos y tiene una piel, si bien es gruesa, pero ya no para protegerse de las altas temperaturas. Espero que la clase te haya gustado. Hemos llegado al final. Vamos a hacer una retroalimentación de la teoría creacionista y la teoría evolucionista y finalmente para dejarte tu tarea. La teoría creacionista, como ya lo hemos visto, explica que las especies han sido iguales desde su origen. Su creación se debe a un ser supremo y superior. Se basa en los estudios de la Biblia, exactamente en el libro del Génesis. También recibe el nombre de fijismo o teoría fijista.
Volvemos a repetir, la teoría creacionista se basa en que las especies son iguales desde el inicio de la vida. No han evolucionado, su creación se debe a un ser superior y se basa en el estudio del libro del Génesis que pertenece a la Biblia. Finalmente, también se llama teoría fijista o fijismo. Por otro lado, la teoría evolucionista explica que existe una evolución de las especies de acuerdo a un proceso que se llama selección natural. ¿Qué es la selección natural? Es la necesidad de una especie por adaptarse al medio en donde vive. La teoría evolucionista explica que las especies van cambiando de acuerdo a una necesidad basada en un proceso llamado selección natural. ¿Quién plantea esta teoría? La plantea el naturalista Charles Darwin con su libro El origen de las especies en el año 1859. ¿Cómo se llega a tener que las especies han evolucionado? Se hace una serie de procesos. Primero, encontramos un fósil, lo comparamos anatómicamente con alguna especie parecida en la actualidad, luego hacemos un proceso embriológico, bioquímico, biológico, para finalmente hacer un desarrollo o un análisis geográfico sobre la especie. Espero que hayas entendido esta clase y que haya sido de tu agrado. Esperando que te encuentres bien de salud en compañía de tus padres y puedas realizar la actividad que se te ha dejado como tarea. ¿Cuál es la tarea? Tienes que ver la Era del Hielo 1. Sí, es ver una película. Realiza una comparación de las especies que aparecen a lo largo de la película y compáralas con las especies actuales. Entonces tú vas a ver tu Era del Hielo 1 y vas a comparar las especies con las especies actuales. Espero que hayas entendido. Cualquier duda, sabes que estamos en contacto por nuestro grupo de WhatsApp. Espero que tengas en claro la clase del día de hoy y que tengas muchos éxitos en tu aprendizaje. Sin nada más que decirle, muchas gracias con todos ustedes.